Es una vez al mes, eso sí no me encanta, me gustaría todos los sábados, pero bueno, es una vez al mes y tenemos testimonios de vida, tenemos reflexión bíblica. Hay sábados que solamente es reflexión bíblica, ¿verdad? Hay veces que es combinado, como el de ahora, pero también el próximo, como decía Ivania, el próximo mes es familiar. Va a estar dando el testimonio Rafael, mi esposo y yo. Aquí vamos a estar al frente para contarles como familia lo que el Señor hizo en nosotros con nuestros hijos y lo estamos viendo increíblemente en nuestros nietos, ¿verdad? Entonces, para que inviten, a veces tenemos problemas con los hijos, incluso con el esposo, o incluso no hay problemas, pero usted quiere fomentar más esa fe, quiere que esa fe sea acrecentada. Nosotros con Rafael les vamos a contar cómo Dios ha estado obrando en nuestras vidas, quién fue el primero que llegó a los pies de Cristo, como mamá, porque es el mes del mayo también, a contarles un poquito como mujer, ¿verdad? Cómo estaba yo antes, pero más que todo con mis hijos, cómo puedo ver ahora que hoy veo a Natalia y a Daniel aquí sirviéndole al Señor. Bueno, vamos a continuación a escuchar un testimonio también. Es un testimonio que nos viene a hablar sobre lo que Dios, porque a veces decimos lo que yo he hecho, no, es lo que Dios hace en nuestras vidas. Margarita Girón, buenos días y bienvenida. Usted siga comiendo, la que está dando la espalda o que está así medio aquí, medio allá, gire por completo su silla, no tenga pena, ¿verdad? La de atrás sabe que usted va a girar su silla para poder escuchar y poder ver. Bienvenida. Muy buenos días a todas. Para mí es un privilegio poder estar aquí enfrente hablándoles sobre las maravillas que Dios ha hecho en mi vida. Mi testimonio lo he llamado de sobrevivir a vivir en plenitud con Dios y les voy a ir contando por qué el Señor puso en mi corazón ese nombre. Primero pasamos a la siguiente, por favor, a la siguiente. La primera etapa de mi vida se llama sobreviviendo en la conformidad. Yo me conformaba con cualquier cosa que venía. Y sobreviviendo porque al momento que uno sobrevive, está como agarrándose de todos lados y viendo, o sea, el sobrevivir, ¿verdad? De una manera no tranquila, sino que de manera intranquila. Fíjense que yo tuve una infancia bastante bonita con mis papás, un nacimiento en el que mamá y papá me esperaban con mucho amor, un hermano mayor por 9 años. En el embarazo mi mamá no tuvo ninguna complicación, sin embargo cuando nací sí hubieron complicaciones. Cuando me empezó a hacer el pediatra chequeo médico, se dio cuenta que yo nací con una fístula rectal y la probabilidad era alta de pasar toda mi vida con colostomía. A pesar de que, bendito sea Dios, no pasó esto, porque me tenían que operar y el Señor le puso a mi mamá el decir que no, que confiara en el proceso y que la operación no era la solución, porque me decían que no iba a tener esfínter si había una operación. Entonces, a pesar de todo esto y que mi mamá no me operó, siempre hubieron esas complicaciones en la infancia. Mis papás, con un gran valor, empezaron a ser de enfermeros para mí prácticamente. Ellos me hacían lavados todo el tiempo porque mi sistema digestivo no podía funcionar con normalidad. A medida que va pasando el tiempo, este problema, bendito sea Dios, fue disminuyendo. Sin embargo, en la adolescencia, cuando empezó mi periodo, hubieron hemorragias que de verdad no había paro. Eran hemorragias todo el mes. No había momento en que esas hemorragias pararan y eran unos dolores constantes. Es ahí donde empieza mi primer martirio, que es el complejo de inferioridad. Yo empezaba a ver a todas mis compañeras de mi edad que tenían su periodo normal
y la única anormal era yo. Entonces desde ahí empezó esa comparación hacia las demás. A pesar de que yo crecí en un colegio cristiano, me enseñaron que Dios estaba ahí arriba y yo estaba aquí, y si me portaba mal me iba a caer un rayo, vea. Era como una división, no sabía en ese momento que yo podía tener una relación con Dios, de poder hablar con Él y que Él me escuchaba. No tenía ninguna motivación de conocer a Dios por lo mismo. Ya en el desarrollo empiezan los diagnósticos médicos, por lo mismo que no me daba, no eran normales mis periodos, empezaron a hacer varios exámenes. Y en esos exámenes, ahí les pongo mi sistema interior, salió que solo tengo un riñón. Nací con un riñón y me di cuenta a los 14 años. Para mi mami y para mí fue un gran impacto, pues, porque se supone que uno no se conoce por dentro y uno piensa que está completo, más no se sabe hasta hacer estos exámenes que pasan todas estas situaciones. A medida que me siguen haciendo siempre los exámenes, en el siguiente examen aparece que tengo doble útero. Yo me pongo a pensar que el Señor cuando me estaba creando, yo me imagino, ¿verdad? Que como un tazón y pone bonita, que sea feliz, y cuando va armando nuestro sistema y todo, yo siento que un angelito le habló ajá, y entonces ahí se confundió, ¿verdad? Y puso en vez de 2 riñones, 2 úteros, y en vez de un útero, un riñón, ¿verdad? Entonces, bueno, y a medida que también seguíamos con estos exámenes, esto fue varios meses en exámenes y todo, me diagnosticaron, bueno, hubo la operación de mi papá, ahí pueden ver quienes conocen a mi papá y se ve bastante delgado, tuvo que pasar por 3 operaciones, 3 procesos porque nunca le encontraban qué era lo que tenía, estaba bastante gastado mi papi en ese entonces, y a todo esto pues no les he mencionado que Dios mi fortaleza ni nada porque yo no conocía. Sin embargo, yo veía a mi mamá que iba a grupos y a veces yo veía que ella llegaba contando el testimonio que ella escuchó y lloraba. Y yo decía, ay, no, ahí están haciendo que mi mamá llore por todo, decía yo, pero era porque el Señor estaba haciéndola sensible a Él. A medida de que pasó todo esto de los diagnósticos y justo lo de mi papá, que casi pierdo a mi papá, me diagnostican con parálisis de Bell izquierdo. Fue como una parálisis en todo el rostro, por el estrés, ¿verdad? Y todo eso. Luego voy a mi primer retiro espiritual, porque mi mamá ya empieza como a insistir, como hija, tenés que conocer más, porque yo veía que mi papá estaba en el hospital y yo veía a mi mamá tranquila. Yo decía, ¿cómo puede estar tan tranquila mi mamá si estamos pasando por esto? Pero era porque ella ya empezaba a tener las bases en su corazón, que sabía que la fortaleza venía del Señor. Y ella me quería transmitir todo eso. Entonces me decía, mira, hay grupos de jóvenes, deberías de ir porque son de tu edad y todo. Voy a mi primer retiro espiritual y es ahí donde yo reto a Dios. Yo no les digo que lo hagan, ¿verdad? Solo les estoy contando que en ese momento yo estaba como, bueno, Señor, le dije, si realmente existís, me vas a dejar a mi papá con vida. Me lo vas a regalar 10 años más o mucho más. Y fíjense que ese día tuve 2 visiones sobrenaturales. La primera fue como estaba pasando por ese momento de lo de las hemorragias, y yo en este momento pues yo no sabía la historia,
que estaba en la Biblia. Cuando estábamos en adoración, yo me hinqué y que le dije, Señor, si de verdad existís, te vas a mostrar, me vas a enseñar que de verdad aquí estás. Y cuando yo me hinqué, yo he visto un manto enfrente de mí. Y yo lo toqué. Sin embargo, yo no sabía qué significaba. Luego yo me quedé como, ¿y qué fue esto, verdad? No entendí. Yo creo que en ese momento le tuve que haber dicho como, mira, no entendí, mejor mándame otra, otra visión. Y fíjense que en ese retiro eran más de 700 jóvenes los que estábamos ahí. Y cuando estábamos en ese momento de oración, yo vi entrar un gran león, un león inmenso, grandísimo, hermoso, que uno cuando ve un león normalmente se va corriendo, ¿verdad? Ajá. Pero tenía una mirada con tanto amor que no les puedo explicar. Fue una cosa impresionante. Se sentó a la par mía y yo sentí que él estaba a la par mía. Y dije, ¿y esto eres tú? Porque fue una paz, una tranquilidad sobrenatural. Y también yo no conocía también sobre el león de Judá. A medida que ha pasado el tiempo, fue que lo fui conociendo. En San Mateo 9, 20, 22, y también está en Lucas y en Marcos, dice lo siguiente. Dice, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Esto lo vine a conocer ya cuando empecé a empaparme un poquito más de la palabra y tomó significado esa vez que vi el manto frente a mí. Fíjense que a pesar de haber tenido esta visión sobrenatural, uno de verdad como ser humano es bien terco, porque a pesar de eso, había algo en mí que todavía seguía en el mundo, que todavía me faltaba conocer, y por falta de conocimiento uno deja la bendición a un lado y sigue su vida. Fíjense que a la edad de 17 años empecé una relación, mi primera relación amorosa, y fíjense que en ese tiempo que estábamos todavía con lo de los exámenes, y justamente me dijeron que las probabilidades de fertilidad eran nulas por el tipo de útero que tenía y todas las complicaciones. Entonces, ahí aumenta mucho más el complejo de inferioridad. Imagínense una niña de 17 años pensando, soy menos mujer que las demás. Porque desde pequeñita yo le decía a mi mamá, mami, yo quiero tener hijos. Y quiero que sean gemelos todavía, le decía a mi mami, quiero que sean gemelos. Entonces, para mí esto fue un golpe muy duro, porque sí, a pesar de tener 17 años, en mi corazón estaba el que quiero ser mamá hasta este momento. Entonces, como se supone que cuando uno está con una persona, pues los problemas son de ambos y son cosas que se tienen que hablar. Yo bien madura a esa edad, platiqué con él al respecto. Él me dijo, no te preocupes, puedes ser mamá de otras maneras, porque él también no era creyente, ¿verdad? Entonces, puedes ser mamá de otras maneras, no te preocupes, podemos adoptar. Vaya, dije yo, bueno, no, para él no hay ningún problema, estoy bien. Pero para la que sí había problema era para su mamá. Su mamá ya le empezó a decir a él como no, ella no te conviene, esto aquí, esto allá. Pero era el Señor el que estaba diciendo que no, porque ya habían pasado ciertos problemas con este muchacho y yo le dije, Señor,
si Él no es para mí, quítamelo. Y miren, 2 días después, el muchacho ya había corrido, ya no estaba. Y yo sabía que era respuesta del Señor. Luego ahí, fíjense que desde el desarrollo, por la misma complejidad de la formación de mi útero, empezó una infección. Justamente una infección que era, como les digo, flujo constante, ¿verdad? Y ahí fue donde me dijeron que era un quiste y que ese quiste me lo iban a quitar hasta el momento que yo tuviera mis hijos. En ese momento me iban a operar para hacer una sola rajadura y no estarnos complicando. Entonces que me esperara con la operación. Luego mi mamá, nuevamente insistente, hija, deberías de ir a grupos, necesitas del Señor. Y yo, ay mamá, ya va a empezar, vea. Pero fíjense qué amor el de mi mamá, que fue constante. Y la oración sabía que era constante porque ella me decía, mira, en el grupo están orando por vos. Ah, vaya mamá, gracias. Así era mi respuesta, o sea, cero interés. Pero fíjense que tengo una situación complicada. Justamente a los 20 años, mi mami se me enferma. Y ahí es donde el Señor me dice, hey, ¿verdad? O sea, te he estado llamando. Y voy a mandarte esta prueba para que tú de verdad ya te pongas seria en esta situación. Te necesito aquí. Ahí es donde me acordé del Señor otra vez. Fíjense que a mi mami la diagnosticaron, la ingresaron un 11 de febrero. Dejó de caminar de la nada. No tenía fuerza en sus piernas, no tenía fuerza en sus manos, solo movía su cabeza. Y nosotros, qué raro, la llevamos. Le diagnostican síndrome de Guillain-Barré. Nos dijeron las probabilidades que iban a ser, si salía de esa enfermedad, iba a pasar años en recuperación. Si salía más o menos, iba a salir en silla de ruedas. Y si no salía, pues ya sabemos la respuesta, ¿verdad? Y es ahí donde empiezo a pedirle al Señor por mi mamá. Y le digo, Señor, no me pongas esta prueba, no voy a poder soportar. Empecé a pedirle que me diera fortaleza, que le diera fortaleza a mi papá y a mi hermano. Y fíjense que Dios fue realmente bueno. Yo me acuerdo que esa noche yo me hinqué en mi cama y le pedí por la vida de mi mamá. Y fíjense que fue un milagro. Nos dijeron que no había medicamento a nivel regional y que mi mami no se iba a salvar. No sabemos cómo, solo el Señor. Llevaron el medicamento, no sabemos quién. Nos dijeron que mi mamá necesitaba 70 frascos que valían $700 cada uno. No pagamos ni un centavo. Y mi mami, allá está, bella y resplandeciente. Un 12 de febrero la internaron. El 20 de febrero fue su última noche que yo la pude acompañar porque estaba en cuidados intermedios, perdón. Y al día siguiente la sacaron. Y fíjense que cuando llegamos a la casa, nosotros bien contentos, ella iba en silla de ruedas porque todavía tenía que ir a recuperación. Llega en silla de ruedas y nos ponemos a comer. Y mi mamá así, ¿verdad? Como, ¿y ahora qué? ¿Quién me va a dar de comer si no me puedo mover? Y, ay, mami, perdón, discúlpame, se me olvidó. No te preocupes, me dijo, yo lo voy a hacer. Ese valor que le puso Dios ese día fue lo que la sacó, porque ella no se conformó con su enfermedad. Ella dijo, yo voy a salir. Entonces mi mamá empezó, miren, hubo un día, como 2 días después, ya se había delineado los ojos, ya estaba maquillada, ella firmaba cheques. Yo decía, no, es que el poder del Señor.
Bueno, pasa en eso llega la pandemia. En la pandemia, nuevamente, la terquedad. En la pandemia me da una gran depresión, una gran ansiedad. Me refugio en los videojuegos, me desvelo. Tengo solo amigos virtuales, ya no voy a los grupos. Me encierro totalmente, evito completamente a mi familia, no quería verlo, ya estaba cansada de estarlos viendo todo el día ahí. Y había una gran fatiga, pasaba días sin bañarme, ya no me maquillaba, no me arreglaba, me daba igual prácticamente la vida. Es ahí donde aumenta mi incomodidad con lo de la infección que les comentaba. Y el flujo constante persiste. Ahí existe un deterioro de salud emocional, mental y física. Y la relación fue nula con Dios en todo este tiempo. Es como le dicen al Dios bombero, solo cuando lo necesitaba. Fíjense que llega el punto más bajo, empiezo a ir con una psicóloga y me empiezan a dar medicamentos para la depresión. Y justamente en ese momento más bajo que sentí, que tenía un sentimiento de vacío, no tenía propósito, no tenía futuro, yo les soy sincera, yo ya no quería estar en este mundo. Ya no tenía nada, no sentía nada. Pero justo en ese momento vengo aquí al ministerio de oración. Y empiezan a orar por mí. Y empecé a sentir nuevamente esa paz sobrenatural. Empiezan a orar por mí sin conocerme. Yo decía, ¿cómo saben lo que estoy pasando? Mi mamá les ha de haber contado, decía yo todavía, ¿verdad? Y fíjense que ahí es donde el Señor me pone en mi corazón, no vas a depender de medicamentos. No te conformes con lo que te han dado, con el diagnóstico que te han dado. Y es ahí donde empiezo a vivir en plenitud con Dios. Ahí está lo de la receta médica que me habían dado para la medicación. Y es ahí donde empiezo a vivir realmente en plenitud con Dios. Pasé de sobrevivir a vivir. No dejo de venir aquí a los desayunos, por nada del mundo me los pierdo, a menos que de verdad no pueda, pero hago hasta lo imposible por venir. Es un oasis para mí, me recargo, me ayuda a seguir aprendiendo con cada mensaje de la pastora. Y fíjense que justamente ahí empiezan a tratar poco a poco ya lo de mi operación. Eso fue hace 2 años, lo de mi operación. Y fui a una reunión espiritual y en esa reunión nuevamente otra visión sobrenatural. Estaban cantando Yahvé se manifestará. No sé si han oído esa alabanza. Y era como un lugar donde solo habían mujeres y estaban cantando. Pero fíjense que yo tenía los ojos cerrados y empecé a escuchar, ya que no solo cantaban mujeres, sino que también hombres. Y cuando abrí los ojos, en el lugar estaba un ejército de ángeles alrededor. Porque yo le dije al Señor, yo tengo miedo de la operación. Nunca me habían operado, me daba miedo la anestesia. Tengo un pariente que murió porque se pasaron con la anestesia. Entonces, realmente tenía bastante miedo. Pero el Señor, al mostrarme eso, me dijo, es que no estás sola. Tengo un ejército de ángeles cuidándote y yo estoy cuidándote. Así que no temas. Y fíjense que empieza ya el momento de la operación y en la operación la doctora se da cuenta que la infección que llevaba por más de 10 años, pasé con esa infección que era muy probable que se hiciera una sepsis en cualquier momento y el Señor me cubrió de eso. Me dice la doctora todavía, esto es un milagro,
Esto científicamente te tuviste que haber muerto, pues, ¿verdad? Tantos años y yo pasaba con fiebres constantes, dolores de cabeza, y para mí esa era la vida normal, estaba conformada con lo que tenía. Luego de la operación, Dios me da una segunda oportunidad, prácticamente vuelvo a nacer. Empiezo a ver que estaba conformada y que ahora sí estaba viviendo nuevamente, o sea, sin ninguna infección, sin ninguna incomodidad, sin absolutamente nada. Y fíjense que justamente volvemos al pasaje que les comentaba. Me llamó mucho la atención porque dice, desde hace 12 años, yo pasé con más de 10 años, como 10, 11 años, con ese flujo constante. Y ahí remarqué, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Si yo hubiera tenido la fe que tengo ahora ante este problema, cuando me dieron la visión, yo hubiera sido sanada. Pero mi proceso lo alargué por mi falta de fe. Y bueno, como último, fíjense que el Señor me puso sueños, me puso metas, me puso propósito en esta tierra. Retomé mis estudios, los había dejado en la misma pandemia. El Señor puso en mi corazón poner una floristería, tener ese nuevo sueño, ese nuevo propósito. Y vieran qué lindo, cada vez que hago un arreglo floral, en las flores lo veo a Él, pongo alabanzas y me pongo a hacer el arreglo. Y eso lo experimenté porque al principio las flores yo las quería hacer a mi manera y con mi música. O sea, yo no digo que la música sea mala, pero al momento que lo puse, ya como un momento con Él, no, hombre, esas flores fueran hasta más hermosas todavía. Realmente, encontré una iglesia, no tenía dónde congregarme. Empecé mis estudios bíblicos con mi mamá. Empecé a tener una relación con ella porque todo ese tiempo siempre fue difícil una relación. Las que nos conocen nos ven como uña y mugre, bueno, no muy feo ese ejemplo, pero nos ven juntísimas, ¿verdad? Nos ven juntísimas y piensan a veces que siempre fue así, pero esa relación madre-hija fue de hace 2 años para acá. Mi mami, cuando cuenta su testimonio, dice, ay, como que dice ella, ay, mejor no hubiera sido así porque ahora dice que le pido todo. Cuando salimos, mira, cómprame esto, mira, le salió caro, dice. Le salió cara la relación madre-hija. No, pero realmente Dios ha sido bueno, restauró por completo mi vida. Ya no tomo medicación. Tengo operación pendiente todavía. Los diagnósticos siguen diciendo no vas a tener hijos, no hay fertilidad, pero fíjense que yo por fe estoy aquí parada. No me importa lo que los doctores digan. Yo sé que va a haber un día que yo voy a venir aquí con mi esposo y con mis hijos y vamos a dar testimonio. Así que ese ha sido mi testimonio, lo que Dios ha hecho en mi vida. Y muchas gracias por escuchar y espero que el Señor haya hablado de alguna manera sobrenatural hacia ustedes. Muchas gracias.